Aforismos de Lev Tolstoy, parte 8. Quien peca por primera vez siempre siente culpa. Quien repite con frecuencia el mismo pecado, sobre todo cuando la gente que lo rodea está instalada en esa misma falta, cae en la tentación y deja de percibir su pecado. Los pecados vienen del cuerpo, las tentaciones de la opinión pública y de la falta de confianza en la razón propia nacen las supersticiones. Un hombre bien calzado evita con empeño el fango, pero una vez que ha dado un paso en falso y se ha ensuciado, los zapatos comienzan a poner menos cuidado. Y cuando ve que ya lleva el calzado muy sucio y se pone a chapotear resueltamente en el lodo, ensuciándose cada vez más. Lo mismo le ocurre al hombre en su juventud. Mientras aún está limpio de asuntos malos e inmorales, se cuida y se aleja de todo lo malo. Pero basta con que cometa 1 o 2 errores para que piense, da lo mismo que me cuide o no, si de todas formas pecaré, y entonces se abandona a todo tipo de vicios. No sigas ese ejemplo. Si te has ensuciado, límpiate y ten más cuidado. Si has pecado, arrepiéntete y cuídate aún más del pecado. El cometido principal de la vida del hombre es liberarse de los pecados, las tentaciones y las supersticiones. El hombre se alegra cuando su cuerpo se libera del cautiverio o la prisión. ¿Cómo no alegrarse entonces cuando se libera de los pecados, las tentaciones y las supersticiones que mantenía su alma en cautiverio? Los niños no se han acostumbrado todavía a los pecados y cualquier pecado les repugna. Los adultos ya han caído en tentaciones y pecan sin darse cuenta. Es un gran error creer que uno puede liberarse del pecado mediante la fe o el perdón de la gente. Uno no puede librarse del pecado de ninguna manera. Solo puede reconocer que ha cometido un pecado e intentar no repetirlo. No te amilanes jamás frente al pecado. No te digas a ti mismo, no puedo no pecar. Estoy acostumbrado. Soy débil. Mientras estés vivo, siempre puedes luchar contra el pecado y vencerlo. Si no hoy, mañana. Y si no mañana, pues pasado mañana. Y si no pasado mañana, seguramente antes de morir. Si de antemano renuncias a la lucha, estás renunciando al cometido principal de la vida. Para acostumbrarse a luchar contra el pecado, es útil dejar de vez en cuando de hacer aquello a lo que uno está habituado con el fin de comprobar que es uno quien tiene el control de su cuerpo y no el cuerpo el control de uno. La importancia de los pecados, de las tentaciones, de las supersticiones y de las falsas doctrinas en la manifestación de la vida espiritual. Aquellos que creen en Dios, creó el mundo, se preguntan con frecuencia, ¿por qué Dios creó a los seres humanos de tal manera que deben pecar, que no pueden no pecar? Preguntar esto es lo mismo que preguntar, ¿por qué Dios creó a las mujeres de tal manera que para tener hijos deban sufrir, parir, amamantar, criar? ¿No sería más sencillo que Dios les diera hijos ya listos, sin partos, sin amamantamiento, sin esfuerzos, preocupaciones y temores?
Ninguna madre hará esa pregunta porque ama a su hijo, precisamente porque en los dolores del parto, en el amamantamiento, en la crianza y en las preocupaciones por él, está la alegría más grande de su vida. Lo mismo pasa con la vida humana, en la lucha contra los pecados, las tentaciones y las supersticiones y en la victoria sobre ellos. Está todo el sentido y la alegría de la vida humana. Es muy doloroso para un hombre estar al tanto de sus pecados, pero en cambio experimenta una gran alegría al sentir que se está liberando de ellos. Si no existiera la noche, no nos alegraríamos de la luz del sol. Si no existiera el pecado, el hombre no conocería la felicidad de una vida ejemplar. Si el hombre no tuviera alma, no sabría que existen los pecados del cuerpo, y si no fuera por los pecados del cuerpo, no sabría que tiene alma. Los pecados, las tentaciones y las supersticiones son la tierra que debe recubrir a las semillas del amor para que éstas puedan brotar. Los excesos. La sola y única felicidad del hombre está en el amor, pero el hombre se ve privado de este bien, cuando en vez de aumentar en sí el amor, aumenta las necesidades del cuerpo dándoles manga ancha. Todo lo que es superfluo para el cuerpo es dañino, tanto para el cuerpo como para el alma. Mientras menos necesidades se tengan, más feliz es la vida. Una vieja verdad que está lejos de ser aceptada por toda la gente. Cuanto más te acostumbres al lujo, más te expones a la esclavitud. Porque cuantas más necesidades tengas, más limitarás tu libertad. La libertad absoluta consiste en no tener necesidad de nada, y la que le sigue, en tener necesidad de poco. Juan Crisóstomo. Si quieres vivir tranquilo y libre, aprende a no desear aquello de lo que puedes prescindir. Es bueno tener lo que uno quiere, pero es mejor no querer más de lo que uno tiene. Menedemo. Si estás saludable y has trabajado hasta el cansancio, un pan con agua te parecerá más dulce que al rico todos sus guisos refinados. El jergón de paja más suave que cualquier colchón de muelles, y tu blusón de trabajo más agradable al contacto con el cuerpo que cualquier ropaje de piel o terciopelo. Sócrates se abstenía de todo aquello que la gente suele comer solo por el sabor y no para satisfacer al hambre. Y recomendaba a sus discípulos que hicieran lo mismo. Él decía que los excesos en la bebida y en la comida son dañinos, no solo para el cuerpo, sino para el alma. Y aconsejaba levantarse de la mesa cuando aún se tenían ganas de comer. Les contaba a sus discípulos la historia del sabio Ulises y de la maga Circe, que no había podido hechizarlo solo gracias a que él no había comido en exceso, mientras que a sus compañeros que se habían atiborrado de sabrosos manjares, los convirtió en cerdos. La mayor parte de los hombres de hoy está convencida de que la felicidad está en servir al cuerpo,
Eso se ve por el hecho de que la doctrina más popular